Mientras los creyentes ven al anticristo en tales pasajes, muchos estudiosos opinan que el Apocalipsis no se trata tanto del futuro como del pasado, y solo puede ser comprendido en su contexto histórico. Se cree que el Apocalipsis, el último libro de la Biblia cristiana, fue escrito en el siglo I, bajo el reinado del emperador romano Domiciano. Ya no era la comunidad de los judíos, sino la comunidad de los cristianos la que sufría la persecución del Imperio Romano. De este modo, si algo afectaba a la sociedad, digamos un terremoto, la hambruna, un fracaso económico, lo que fuera, era muy fácil para la gente culpar a los cristianos. Ellos veían al anticristo por todos lados en esta cultura. Veían al anticristo diciéndoles que para servir en el ejército romano tenían que, literalmente, adorar la estatua del emperador. Mientras tanto, la liberación no estaba cerca. Textos del Nuevo Testamento como Tesalonicenses habían profetizado que Cristo volvería y que los lectores del siglo I vivirían para verlo. Esas profecías no se cumplieron. Ya han pasado 2 generaciones desde la muerte de Jesús y el fin no ha llegado. El anticristo ayuda a explicar por qué todavía el fin no ha llegado. Las fuerzas del demonio siguen obrando. Fue en este contexto de perplejidad y dudas acerca de la segunda llegada de Jesús que Juan de Patmos escribió el libro de las Revelaciones, alrededor del 95 de nuestra era. Exiliado en la isla griega de Patmos por predicar el Evangelio, Juan dirigió su carta apocalíptica a las 7 iglesias de Asia Menor, hoy en día Turquía. Me paré sobre la arena del mar, y entonces vi subir del mar a una bestia. Y nos damos cuenta de que uno de los administradores de la obra de Satanás en la tierra es esta bestia de los mares. Por supuesto, el pueblo hebreo nunca fue gente de mar. Ellos son una cultura arraigada en la tierra. Cualquier cosa que viniera del mar era extraña, sospechosa y usualmente maligna. Una de las cabezas de la bestia parecía herida de muerte, pero su herida fatal fue sanada. Entonces la tierra entera, maravillada, siguió detrás de la bestia. Esto apunta directamente al emperador romano Nerón, de quien se cree que se suicidó y luego fue identificado con esta cabeza que presentaba una herida. Nerón, por supuesto, es una figura muy notable en el mundo grecorromano. El propio Nerón se infligió la herida. Se suicidó de una cuchillada en el cuello en el año 68 de nuestra era. Pero 4 años antes, el mismo Nerón asumió jubilosamente el papel de anticristo. Al crucificar a los cristianos, dárselos de comer a los leones y quemarlos por las noches en sus jardines. Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma, por lo que los ató a postes, les vertió aceite y los usó como antorchas. Él hacía esas cosas terribles. Nerón era tan poderoso e inspiraba tanto terror que algunos creían que se levantaría de entre los muertos, como Cristo. Lo que se entiende de este texto es que Nerón regresaría, como se esperaba que regresara Jesucristo. Muchos estudiosos opinan que más que referirse simplemente a Nerón, muchos pasajes del Apocalipsis hablan básicamente de Roma. Juan usaba 3 símbolos básicos para señalar lo que estaba verdaderamente mal en la sociedad romana, según su punto de vista. El primero, la bestia marina, refleja el poderío coercitivo de las fuerzas armadas y el poder político que estaba abrumando a los cristianos de la época. Después vi surgir del continente otra bestia que llevaba 2 cuernos como los del cordero, pero hablaba como el dragón. La segunda forma de maldad que Juan ve es el hecho de que la religión sea usada para apoyar al gobierno del mal. Para él se trata de la bestia terrestre. Más adelante en el libro se refiere a ella como el falso profeta, es decir, la religión a la que se le da un falso sentido. Si te pedían que fueras a la plaza del pueblo, encendieras incienso en un pequeño altar y dijeras alabanzas al César y Dios, pero no creías que César fuera un dios, entonces tenías problemas. Ya nadie podrá comprar ni vender si no está marcado con el nombre de la bestia o la cifra de su nombre, 666.
Luego tenemos la tercera forma del mal, que es la seducción económica, que obviamente puede ejercer un tremendo poder coercitivo sobre la gente, lo que quiere decir que si no estabas de acuerdo con Roma no podías comprar ni vender. En algunos de los documentos oficiales de Roma, quizás había mensajes imperiales que eran necesarios para comerciar en la antigüedad. Los estudiosos actualmente sugieren que el número de la bestia, 666, es el valor numérico del nombre de Nerón, César, en griego. Es claramente posible leer el Apocalipsis como una acusación al poder romano, o más proféticamente como evidencia de la llegada del anticristo. Pero ¿hay otra manera de interpretar este texto? Creo que podemos entender el Apocalipsis como el libro que nos presenta un profundo contraste simbólico entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. Es decir, que estos libros nos exhortan a evaluar el bien y el mal relacionado con nuestras propias actividades. Lo que esto nos dice es que en la historia frecuentemente a la gente buena le suceden cosas malas. Pero la fe dice que el bien triunfa al final. Pero al parecer no sin innumerables victorias del mal a lo largo del camino. En la Edad Media, e incluso más allá, las cruzadas contra el anticristo llevarían a la matanza de incontables inocentes.